Mi nombre es Juan Camilo Guzmán. Yo soy Gabriela Marulanda. Yo soy Eugenia Echeverry. Yo soy Sergio Barreto. Yo soy Ángel Estupiñán. Somos el grupo 2. Y vamos a hablar del documental Un arquitecto del paisaje de George Descombes, acerca de George Descombes, pues. Me parece una de las cosas interesantes que hablan al principio y se mantiene un poco a lo largo del documental es la forma de intervenir el paisaje que hace George Descombes, y en algunos casos comparada con otros arquitectos que han participado con él. Siento que una de las cosas que él más tiene en cuenta es lo ya existente. Eso es como principal en todas sus intervenciones, como pues mucho más adelante, pero me parece pertinente también al principio, que dicen que intervenir en un paisaje es como entrar en una conversación, pero, pues que ya está iniciada. Entonces uno no puede simplemente llegar y decir lo que se le ocurra, sino que tiene que entender cómo es esa conversación y aportar pues como lo necesario. Y para lograr estas intervenciones en los paisajes también es importante, o sea, entender la conversación que ya estaba, aportar a la conversación, pero de una manera que sea acorde y que tenga como sentido para seguir esa conversación de una manera fluida y que después genere relaciones con lo que había, con lo que va a haber y con la gente que la va a habitar. Sí, digamos, hablando de eso, de la conversación, me agrada mucho, digamos, cómo ponerlo en ese término, porque es como en la conversación todo se da a través como de esa percepción, todo es como en un momento, todo es a través de lo que estoy sintiendo o de cómo se está dando un diálogo entre diferentes entes. Puede ser sobre solo yo con la naturaleza, solo yo con el lugar, o yo con las personas. Entonces empieza a integrar, digamos, un gran número de cosas que a través de una conversación uno sabe cuándo está siendo coherente y cuándo no. Entonces es interesante ver cómo cuando él piensa en poner la baranda metálica, de un momento a otro dice no, se ve horrible. Entonces es como lo que da la conversación también un poco de decir, hoy no, la embarré diciendo esto, la embarré haciendo esto, todavía puedo. Es como si se diera como esa posibilidad de dar un paso jugar atrás, de empezar con otras dinámicas, de responder, mirar y tener como la habilidad de poder corregir las cosas. Entonces me gusta mucho como esa analogía con la conversación, como verlo desde ese... Ahora que lo dices, me parece que se relaciona con Sumter cuando él, no sé, una de las cosas que leímos, que él dice como no, puse esta madera, pero no se relacionaba tan bien y la quitó. la quitó y puso otra y no sé qué. Entonces es cierto que él también, sin decirlo en esos términos, tiene ese tipo de conversaciones. Y pues ahí es chévere también que use como la comparación con las conversaciones, porque una conversación no es solo el arquitecto diciéndole al paisaje qué va a ocurrir, sino que el paisaje también le aporta al arquitecto. O sea, de ambos lados hay aportes. Hay una parte muy interesante que George habla y dice que el proyecto empieza mucho antes de que llegue el oficio, mucho antes de que llegue el arquitecto o el paisajista, y habla sobre todo del llamado del lugar, cómo el entorno comienza a decirte a partir del paisaje, de la materialidad, que tiene que ir acorde con el proyecto. Y por eso en el momento en que habla durante el bosque que puso una baranda metálica, se dio cuenta que no estaba dialogando el metal con el paisaje verde, con la piedra, y habla también sobre todo de poner solamente lo meramente necesario, como saber hasta dónde parar y dejar que el mismo paisaje se apropie de lo que uno va a poner, de la modificación. Es más que todo como entender qué es lo que le dice a uno el paisaje, de lo que quiere y también de lo que uno puede aportar para ese mismo paisaje. Entonces pues en el mismo video, como digamos, cómo entendían ellos lo que es esa piedra, que ellos la entendían como algo que venía desde antes. Sí. Y cómo no improvisaron, sino más bien cómo hicieron ellos para mejorar esa piedra, como cuando la lavaban, para resaltarla, eso, ¿no? sí. Sí, es que también empieza eso como a hacer visible lo invisible dentro del paisaje. Es como ese diálogo que voy teniendo conforme voy transitándolo. Entonces es interesante nomás solo ver la dinámica del video, cómo se va dando a través de un discurso, pues, mientras él va caminando, empezar a ver cada uno de los límites, de las cosas que hacen, o sea, tan mínimas como un material puesto, la limpieza de esta roca para hacer visibles estas cosas que ya están ahí, que tal vez uno vio a través de otro recorrido con más esfuerzo, pero ahora es algo que es totalmente notorio dentro del espacio, algo con lo que uno en serio llega y lo vive. Y una cosa también importante es la importancia de las personas, como de la vida que ellos dicen. Creo que hay una cita
la forma. Cita de la forma, pues hay una parte donde el arquitecto dice que la forma que ellos crean está hecha para que para que otras personas lo llenen, ¿sí? Para que se complemente con la vida. Sí, eso Y pues resaltando otra vez, cuando uno hace un proyecto y tiene que estar en diálogo con el entorno, con el paisaje, hay una frase de Ludwig Hall que dice: la imaginación no es una creación, es simplemente la intensificación de las cosas existentes. Entonces el detalle de resaltar los materiales del paisaje, o resaltar esta roca súper estática dentro del lugar, intensifica y destaca la magnificencia del paisaje más allá del proyecto. Yo creo que para concluir eso es como algo que uno debería pensar siempre, como que no es algo establecido, sino como repensar y como que abre muchas otras posibilidades. Y guardar respeto sobre el paisaje, ¿no? Como en Existente. vez de primero aprender a ver, aprender a escuchar lo que está ahí, la historia, también lo que Sí. vemos del paisaje natural y paisaje cultural, los dos se fusionan en uno solo y logran generar estos exteriores o estos espacios. Gracias.